Bienvenidos a este su espacio OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. Que es iniciado en la década de los 80s, la terapia colaborativa, un poquito antes de los 80s, cuando Arlene Aronson y Harold Golcian, ellos comenzaron a proponer ideas para hacer un trabajo en conjunto, un trabajo que tuviese básicamente la atención en equipo, algo así como una cuestión transdisciplinar. Entonces comienzan a trabajar retomando los elementos de la terapia sistémica, de la escuela de Palo Alto, porque Palo Alto ya había surgido desde los 60s. Entonces, de Minuchin inclusive, porque Minuchin, pone los antecedentes de las cuestiones estructurales en la familia. Pero ellos, en este caso, los doctores Arlene y Harold, ellos proponen un trabajo de colaboración en la terapia sistémica. Entonces, si ya se había llevado a toda la familia a terapia, porque anteriormente no era así, hasta que lo lleva a la terapia sistémica, básicamente, ya se había llevado a toda la familia, ellos ahora proponían eliminan de alguna manera ese espejo unidireccional. Y lo que ponen es, pues, el micrófono, que todos escuchen lo que todos dicen. Y entonces ese trabajo los lleva a colocar una terapia basada en la conversación, en los diálogos, pero no ocultos, sino abierto a todos, incluido si estaba un cliente, al paciente, terapeutas, al mismo sistema familiar. Lo que hacía el terapeuta que direccionaba la sesión con el sistema familiar y entre ellos dialogaban, la familia podía escuchar lo que habían dicho. Entonces, se habla, por ejemplo, de que el diálogo, las conversaciones, no tienen por qué ser de alguna manera ocultas, sino más bien se abre a todo el sistema terapéutico, porque el sistema terapéutico está conformado, pues, por todos los que participan directa o indirectamente. En este caso sería el equipo colaborativo, que bien pueden ser 2 o más terapeutas que estén dialogando entre sí sobre lo que acontece de la sesión de la psicoterapia. Y ese diálogo que lleva ese equipo colaborativo es escuchado por el mismo sistema familiar, lo cual esto genera, obviamente, ¿sí?, otros aspectos que tal vez los integrantes en ese sentido entonces se reconoce nunca que la terapia colaborativa tiene muchos otros recursos más que sigue aportando el aspecto comunicativo, pero bajo otras circunstancias. Esto coloca al equipo colaborativo en una construcción, ¿sí? O más bien se identifica como una corriente construccionistas, porque se construyen o se reconstruyen, ¿sí?, otros significados a partir de los diálogos, a partir de la oralidad, de la parte narrativa que siempre está
en situaciones descriptivas de lo que vive, que se abre el sistema familiar, la terapia a un público, ¿sí? A un público en donde todas las opiniones, todos los diálogos, todas las ideas son escuchadas. Ninguna se descalifica, ¿sí? Inclusive se convierte en un tipo de diálogo menos técnico. La jerga técnica de la terapia queda al margen en la propuesta de la terapia colaborativa. Se habla más de sentido común, se habla más con nombres comunes. Se hace un poco a un lado las cuestiones técnicas, técnicas en el sentido del lenguaje, ¿sí? De tecnicismos. Entonces, se refiere a una situación. Y entonces, como el habla y la escucha, como lo hace, se convierten familiar, como posiciones que organizan la propia psicoterapia. Que aparecen muchos puntos. A partir de aquí, entonces, podemos reconocer que distintas realidades. Cada uno de los integrantes de este sistema terapéutico, porque resulta tiene una versión todas las realidades que cada uno de los integrantes del sistema dice que existe o es para él así, pues es cierto, así es. Y entonces, ¿en qué se centra la psicoterapia colaborativa? Así en esta terapia, que es la terapia colaborativa, opinión. Se centra el trabajo en intercambiar puntos de vista. Y no para hacer un consenso y decir quién está de acuerdo, levanten su mano. Y los que levantaron más su mano son los que ganan. No, no funciona así. No funciona por democracia. No, no es para eso, es para intercambio de opiniones, de impresiones. Y en ese mismo proceso se retroalimenta cada uno de ellos. Porque sin que lo estén cuestionando o descalificando, cada uno va a comparar. Podríamos decir que el rol del terapeuta en la terapia colaborativa como que se diluye. ¿Por qué? Porque ya no prevalece tanto el rol de orquesta, de director de orquesta del terapeuta. Todos llevan en alguna proporción un liderazgo, porque todas las opiniones cuentan. Oiga, pero aunque esté un niñito ahí de 3 años que también, sí, también él tiene liderazgo. Porque acuérdense que los niños y los borrachos, mucho de lo que dicen es verdad. Entonces, en ese sentido, la figura del experto, del terapeuta, desaparece, se tamiza, se diluye, no prevalece tanto, aunque sí es necesario, así puede ser. Posteriormente a eso, sí, entonces, podríamos reconocer terapeuta. Que el lenguaje como un medio de expresión y de socialización, termina llevando los sentidos que cada uno tiene, aunque difieran con los demás. O sea, dicho de otra manera, entonces cada integrante de la terapia se convierte, va a decir distintas realidades, en un fenómeno o en un acontecimiento lingüístico, eminentemente lingüístico. Es cuestión de dialogar, es cuestión de hablar. Por eso es importante hablar. Y claro que siempre estamos comunicando, aunque no hablemos. Por eso el lenguaje, pero si hablamos, podremos expresar también mucho, a lo mejor de lo que sabemos, de las impresiones que tenemos de la realidad.
Entonces, en estos diálogos que se van haciendo con el sistema familiar, en esa relación colaborativa a partir de los diálogos, se generan alianzas que serían unas alianzas conversacionales. Si yo digo algo y, por ejemplo, Saraí dice, sí, estoy de acuerdo con usted, maestro, ya es una alianza. Ella se alía conmigo, ¿sí? Pero dice Toño, no, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, entonces él está en el otro bando. Pero no importa si no está en el bando, en uno u otro. Aquí lo importante es que ese es el fenómeno que siempre surge a partir del intercambio conversacional. En algunas cosas estamos de acuerdo, diálogos, en otras tal vez no, y en otras mucho menos. Nos van a llevar, inclusive, podríamos hacer valoraciones a las que ya tenemos prejuicios, porque ya tenemos prejuicios de todo, tenemos una valoración de todo, ¿sí? Entonces estos prejuicios pues se ven enfrentados con ideas que se contraponen, con ideas distintas. De ahí la importancia del lenguaje, precisamente en la terapia colaborativa. Y las relaciones, en un sentido, digamos, esquemático, las relaciones no son verticales, ¿sí? Está el terapeuta y está el sujeto o la familia. No, se colocan así, ¿sí? Están de frente, están en el mismo nivel y entonces ya no es terapeuta y paciente, ya no es terapeuta y cliente. No, es sujeto y sujeto. Digamos que es una posición muy cómoda porque en cualquier momento el terapeuta puede colocarse acá, ¿sí? Pero se coloca en esta posición, ¿sí? No acá porque también, por ejemplo, la Escuela de Milán nos dice que hay que colocarse acá, no sé si recuerden, la terapia centrada en solución de problemas también acá, ¿sí? Pero aquí nos dice que es aquí, frente a él, cara a cara, sujeto a sujeto. Esa es la posición del terapeuta. Y el lenguaje técnico queda al margen. Todos escuchan lo que dicen todos. En esa idea que entre todos se intercambian impresiones y realidades. Por lo tanto, entonces podríamos decir que esta terapia no está centrada en los objetivos. No, no está centrada en los objetivos, por ejemplo, como Minuchin, como Escuela de Milán, mucho menos, como la terapia en la solución de problemas. No, no está centrada en los objetivos. No, está centrada y que prevalezca los diálogos, las opiniones de todos los integrantes del sistema terapéutico. Ok. En ese sentido, entonces, podemos encontrar que es un proceso participativo, ¿sí? Porque todos convergen en opiniones, pero además poco jerárquico, porque no es esta la posición, sino que es aquí. O sea, no hay jerarquías, ¿sí? Tal vez en esa sesión de terapia está mi supervisor o mi asesor o el doctor supervisando mi sesión de terapia y cuenta su opinión, la misma que cuenta la opinión del propio cliente. Entonces se convierte en sujeto-sujeto, por lo tanto, las jerarquías no prevalecen. Entonces, aquí podemos encontrar... Tiene mucho significado en este proceso, no porque nos den el trabajo colaborativo o no porque le demos al cliente un resultado final. ¿Sabe qué? Su niño tiene esto. ¿Sabe qué? Ustedes, el problema es este. No, eso no es lo importante. Aquí lo más importante y significativo
es que al escuchar a los otros se experimentan situaciones integrales encarnadas en la mirada de otros. O sea, que percibe así otra persona. Por eso se dice encarnado, ¿sí? Porque es otra persona igual que yo. ¿Sí? En ese sentido, se habla del construccionismo, porque cada uno construye a partir de su propia percepción. En este sentido, entonces, podemos encontrar que este construccionismo va a compartirse con todos los demás, porque tal vez no lo habían visto de esa manera, no se habían dado cuenta de que en ese mismo hecho que ellos ven como muy malo, puede haber algo bueno. Por ejemplo, hay una ganancia, hay algo que se puede rescatar de todo eso malo. Y esta posición se le llama, ¿sí? Una posición, ¿sí? Positivista, ¿sí? Estamos hablando que tenemos que encontrar algo bueno dentro de lo malo. Aunque estemos muy mal, algo podemos rescatar. Además, en esta propuesta de psicoterapia colaborativa, se les pide al sistema familiar que si es necesario que participe alguien más que no ha estado participando, que no ha asistido, o sea, que si falta alguien más para que nos dé otro punto de vista. Alguien que tenga que ver con el sistema familiar. Alguien que pueda aportar sobre la problemática. ¿Sí? Y entonces aquí estamos hablando que se convierte en una caja de resonancia humana. ¿Por qué de resonancia humana? Porque resulta que todos tienen opinión, todos tienen voz y todos pueden opinar y además pueden influir en todos. De esa manera podríamos encontrar entonces que aun cuando no se han establecido objetivos como la parte central de la situación, el propio proceso los lleva a solucionar los problemas. Obviamente, esto tiene que ver con cuestiones políticas del sistema familiar, de la comunidad donde se insertan, cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones históricas, lingüísticas, ¿sí? Creencias, rituales, que, bueno, básicamente es parte de toda nuestra vida, ¿no? Todos tenemos esos elementos. Mucho, poco o distinto, todos tenemos esos elementos. Entonces, podríamos decir que compartimos la producción que hacemos cada quien de la realidad. ¿Sí? Así lo sentimos, pero cuando escuchamos a otro, también lo vamos a sentir. Y podemos en este proceso, ¿de acuerdo? Y es donde vamos a encontrar entonces el cambio. Que cuando se externan las opiniones y esas opiniones tienen que ver con lo que yo hago o con lo que no he hecho, la simple observancia y saber que todos están escuchando, que se refiere a mí, me obliga a modificar mi forma de ser, me obliga, me acorrala a que exista la solución si es que yo la puedo dar. De esa manera, todos se ven de alguna manera descubiertos, ¿sí? Ante la mirada de todos. Por lo tanto, principal es que motive el rol del terapeuta es importante, todos los integrantes del sistema familiar. Nadie se puede quedar sin hablar.
Todos tienen que hablar. Y son de las cosas más difíciles de hacer en el sistema familiar, hablar. Algo tan simple, pero comúnmente se menosprecia o se minimiza, ¿sí? Porque no tiene, hay un sinsentido, ¿sí? Porque comúnmente no se respeta lo que se dice, que es muy común. ¿Qué otra cosa hace el terapeuta? Equivocado, Bueno, también todos los días. el terapeuta evita descalificar todas las opiniones, todas las posiciones, aunque sean opuestas. en este caso estamos hablando todas que valen, ninguna está mal. No sabemos el resultado final porque se va a dar, se hace a partir de procesos muy naturales, porque no hay estrategias, no hay tareas directas, podríamos decir. No como en las otras escuelas, ¿sí? Que se deja una tarea, quiero que para la próxima sesión me traiga esto. No, en la terapia colaborativa no hay tarea. El trabajo está acá, a partir del lenguaje, ¿sí? Porque yo escuché que hablaron de mí y dijeron que yo lo que había yo hecho era importante, entonces voy a seguir haciéndolo. Eso me obliga a eso. Nadie me pidió esa tarea y la solución de manera surgen de procesos, no hay tareas directas. Dentro de un concepto que sería